Teoría del aprendizaje de Robert Gagné. Gagné fue un psicólogo y pedagogo estadounidense nacido el 21 de agosto de 1916 en Massachusetts. Falleció el 28 de abril de 2002. Su teoría del aprendizaje era ecléctica porque mantenía unidos los elementos cognitivos y conductuales. Gagné describe esta teoría como una secuencia de fases o procesos que se dan para el aprendizaje del individuo. A finales de los años 70, creó su teoría del aprendizaje con la única finalidad de que ésta sirviera de base para la teoría de la instrucción. Para Gagné, es importante adaptar el tipo de instrucción a cada alumno, es decir, su teoría se centra en todo lo que debe hacer el docente, puesto que es una instrucción. Procesos de aprendizaje. Para Gagné, los procesos de aprendizaje constan de receptores, que significan los sentidos, el registro sensorial, que es una hipótesis de sus pensamientos, memoria a corto alcance, en donde se lleva a cabo una categoría de conceptos, memoria a largo alcance, si la información se relaciona con alguna preexistente, puede ser codificada y llevada inmediatamente a la memoria de largo alcance. También puede suceder que existe una fuertísima motivación externa que permite el paso inmediato a la memoria de largo alcance. Generador de respuestas y los efectores, que se refieren a la manera de expresar nuestras respuestas, como músculos, lenguaje verbal y escrito. Los mecanismos, según Gagné, se componen por distintas fases, tales como 1. Fase de motivación, que son las expectativas. 2. Fase de aprehensión, que es prestar atención a una sola cosa. 3. Fase de adquisición, que es la codificación o el almacenaje. 4. Fase de retención, guardar la información en la memoria a largo plazo. 5. Fase de recuperación, que es recordar las cosas. 6. Fase de generalización, volver a aplicar un conocimiento adquirido en cualquier entorno. 7. Fase de desempeño, verificar que lo aprendido ha sido entendido. Y por último, 8. Fase de retroalimentación, que es identificar los aspectos faltantes para reforzar el conocimiento. Las capacidades que pueden ser aprendidas son las siguientes. 1. Destreza motora. Son conocimientos que el individuo puede aprender, por ejemplo, cuando aprendemos a conducir un auto. 2. Información verbal. Son las habilidades de comprensión, por ejemplo, de nombres o hechos, es decir, aprender a comunicarse. 3. Destrezas intelectuales. Se refiere a la utilización de reglas y conceptos combinadas con otras habilidades. 4. Actitudes. Definidas como estado interno, siendo capacidades que influyen a la elección de acciones personales. 5. Estrategias cognitivas. Son los procesos de control de atención, lectura, memoria y pensamiento, que indican el uso a seguir de la información. Para Gagné, los dominios son el resultado del aprendizaje. Según él, el aprendizaje consta de 8 tipos. 1. Aprendizaje de señales. Es donde se aprende a dar respuesta ante una señal. Por ejemplo, en un partido de fútbol, las personas interpretan que una tarjeta roja significa la expulsión del jugador. 2. Aprendizaje estímulo-respuesta. Es como una especie de causa y efecto. Por ejemplo, al dar dinero a un indigente, esta acción nos provoca cierta satisfacción que genera la repetición del hecho. 3. Encadenamiento. Aprende a conectar por series de 2 o más estímulos y respuestas. 4. Asociación verbal. Es el aprendizaje de secuencias de tipo verbal. 5. Discriminaciones múltiples. Identificar diferencias y semejanzas. Por ejemplo, encontrar diferencias y semejanzas entre un hombre y una mujer. 6. Aprendizaje de conceptos. Cuando empiezan a categorizar objetos. Por ejemplo, la pera, el durazno, el plátano y la fresa. El niño comienza a categorizarlas por ser frutas. 7. Aprendizaje de principios. Es una regla que no podemos cambiar. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Y 8. Resolución de problemas.
aprender a resolver un problema con los conocimientos ya adquiridos. ¿Cómo aplicar esta teoría en la vida cotidiana? Para Gagné, el docente es el responsable del aprendizaje del alumno, pero consideramos que el alumno es el único responsable de la adquisición de conocimientos. Además, debe ser este quien se adapte al docente, ya que resulta más complicado que el maestro se acomode a las diferentes formas de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.